todos los ojos cerrados. Vamos a adorar al Señor esta noche. Nombre, nombre, nombre sin igual. Aleluya. Díselo: Jesús, te necesito. Tócame, tócame, Señor. Sí. Si tan solo tocar en tu manto, Señor, sé que libre voy a ser. Libre. Porque delante de ti adórale. solo soy alguien que necesita. Vamos a adorar, hermano. Mucho que verma es. Dile. Para ser liberado. Digámoselo todo, porque delante de ti. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mis ojos. Solo una mirada. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. gloria al Señor. Estamos aquí, ¿verdad, hermanitos? Vamos a abrir la palabra del Señor. Hoy estamos llegando a la penúltima enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Es decir, hermanos, que solo una enseñanza más y vamos a terminar este largo tema que hemos estado desarrollando con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y luego vamos a continuar tocando otros temas de vital importancia para la iglesia, para el desarrollo, para el crecimiento espiritual de nuestra fe. Porque necesitamos madurar, hermanos. Y la palabra del Señor nos ayuda a conocer más la voluntad del Señor, a conocer los principios de la palabra del Señor. Amén. Así que hoy estamos muy contentos por la enseñanza que el Señor nos ha dado. Los sabelianos están enojados, me llaman al teléfono, me mandan textos para insultarme y decirme que me voy a ir para el infierno porque estoy atentando contra la iglesia primitiva y una serie, hermanos, de acusaciones contra nuestra vida, pero estamos conscientes que el Señor está a favor de nosotros, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer, hermanos, en la carta del apóstol San Judas, capítulo 1, versículo 10 al 13. El apóstol San Judas es la carta que está antes del libro de Apocalipsis. Amén, hermanos. Estamos muy contentos por la asistencia de hoy. No sé si vino la hermana que nos escuchó por la radio. ¿Vino? ¿Vino hoy? ¿No vino? ¿Vino? ¿No vino? ¿Sí vino? La hermanita, Dios le bendiga, muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Nos escuchó por la radio y vive aquí cerca y nos está visitando. Amén, hermano, le damos la bienvenida. A los que nos siguen por internet, les damos la bienvenida. Este es su programa, La Voz del Último Llamado, auspiciado por Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Desde las instalaciones de nuestra iglesia, nuestra congregación, el lugar, el santuario, la plataforma de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración, les decimos: Dios les bendiga a todos los oyentes y televidentes. Apóstol San Judas, capítulo 1, dicho sea de paso, solo tiene un capítulo. Versículo 10, ¿lo tienen, hermanos?
pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Esto le va a caer como sal en la herida. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza no conocen. Se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero el 12 me agrada lo que dice. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes le llamaban a los servicios, a los cultos, los servicios. Y eso así se debería de llamar hasta este día, porque nuestros servicios son servicios de confraternidad en el amor del Señor, hermano. Que comiendo impúdicamente con vosotros, o sea, se hacían pasar por cristianos, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos. Van a morir físicamente y espiritualmente. Qué terrible, hermanos. La falsedad y el falso profeta que se levanten todos los tiempos contra la iglesia del Señor. Vamos a orar para que estudiemos la palabra del Señor. Padre nuestro, muchas gracias te damos, Señor, por la palabra que hoy nos concedes. Háblanos, exhórtanos si así lo has de hacer. Padre, en tu nombre creemos en la veracidad de tu palabra. Creemos en el respaldo rotundo e incondicional del Espíritu Santo hacia tus siervos, oh Dios. Padre amado, sé que tú usas a tus siervos y tú haces a los ministros como llamas de fuego. En tu nombre, háblanos y exhórtanos, Padre, para que podamos caminar en la ruta, en la fe que tú, Señor, has puesto en nuestros corazones. Amén, Padre. Y amén. Y la iglesia dice, amén. La iglesia dice, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy vamos a estudiar la parte 19, la 19ª parte con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y como les dije, hoy es la penúltima enseñanza que estamos brindando con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y el tema de hoy es la refutación de algunas objeciones que tienen los sabelianos. Refutación de algunas objeciones que tienen los sabelianos. Este término objeción quizás ustedes no lo entienden, y para que iniciemos les voy a dar el significado o qué es una objeción. Una objeción es inconveniente que alguien opone a algo. Es un inconveniente que alguien opone a algo. Observación o argumento que se hace en contra de una afirmación para negar su validez.
o señalar alguna deficiencia en su razonamiento. Esa es una objeción. Una objeción es un inconveniente que alguien opone a algo, observación o argumento que se hace en contra de una afirmación, una negación o argumento que se hace en contra de, ¿qué les dije?, de una afirmación para negar su validez o señalar alguna deficiencia en su razonamiento. Eso es lo que hacen los sabelianos con las objeciones. O sea, tratan de establecer argumentos para poner en vergüenza y en duda la enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Ellos, hermanos, tratan de invalidar la doctrina de la Trinidad con sus razonamientos, con sus argumentos, con sus interpretaciones. Y hoy vamos a ver cuáles son esas interpretaciones y esos argumentos comunes, esas objeciones comunes que ellos utilizan para destruir la doctrina de la Trinidad. Y a lo largo de la historia han tratado de destruir la doctrina de la Trinidad, pero no han podido, hermanos, ni podrán jamás, porque la doctrina de la Trinidad tiene sus bases en las Escrituras. La doctrina de la Trinidad tiene sus bases en las Escrituras. Y ningún argumento podrá, hermanos, derribar la doctrina de la Trinidad. Al contrario, cuanto más se oponen y cuanto más razonamientos inconclusos, atravesados, lancen en contra de la doctrina de la Trinidad, más el Espíritu Santo respaldará su palabra, hermano. Porque yo creo que para beneficio están en la radio, fíjese. Porque a través de sus malas interpretaciones nosotros hemos tenido que exponer la verdadera posición de la palabra del Señor respecto a la doctrina de la Trinidad. Porque si no estuviesen ellos en la radio, no hubiéramos sido obligados a exponer lo que la palabra del Señor revela con respecto a la Trinidad. Pero como ellos están lanzando, hermanos, ascuas de fuego, de veneno sobre la doctrina de la Trinidad, esto nos ha hecho estudiar estas enseñanzas y por ende conocer más la palabra del Señor, empaparnos más de su palabra para defender a capa y espada lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Así es que del ilimitado campo de las Escrituras, oigan, del ilimitado campo de las Escrituras hemos presentado lo suficiente como para demostrar que la eterna existencia de un Dios poseedor de tres personalidades diferentes y de un Cristo unipersonal dotado de dos naturalezas es la enseñanza inequívoca de la Biblia y la creencia de la iglesia desde su comienzo. Aleluya. Con, hermanos, el vasto conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras, hemos expuesto que Dios es uno y que se manifiesta en tres diferentes personas. Y esa ha sido, hermanos, la enseñanza inequívoca de la Biblia y la creencia de la iglesia desde su comienzo. Digan amén, hermanos. Aquellos que se inclinan a diferir de estas conclusiones tienen que enfrentarse a Dios. Aquellos que se inclinan a diferir de estas conclusiones tienen que enfrentarse a Dios, a su palabra, a la iglesia y a la historia. Todos aquellos que quieran refutar la existencia de Dios en tres personalidades diferentes, todos aquellos que quieran oponerse a la eternidad del Hijo de Dios, todos aquellos que se oponen a la doctrina de la Trinidad, como lo son los sabelianos modernos, los de la luz del mundo y otras mal llamadas sectas, hermanos, todos esos que se oponen a la verdad de la palabra tienen que enfrentarse a Dios, a la palabra, a la iglesia y a la historia, aleluya, para poder defenderse, y jamás se podrán defender, porque, hermanos, la palabra de Dios es verdadera. Por el contrario, aquellos que han logrado captar con seriedad las enseñanzas fundamentales
que se han presentado estarán en la capacidad de desvirtuar cualquier argumento o artimaña sabeliana que se limite, que milite contra la sana doctrina. Amén. Con lo que hemos estudiado, hoy tenemos argumento para refutar cualquier argumento o artimaña sabeliana que milite en contra de la doctrina de la Trinidad. Yo ahora sé que ustedes están más preparados que nunca en el conocimiento de la palabra del Señor, hermano. Cuando yo voy a la radio y llaman los sabelianos, los hermanos que se atreven a ir conmigo, yo los veo como defienden la doctrina de la Trinidad. Porque ahora tenemos ya un conocimiento más amplio de lo que es la doctrina de la Trinidad. Hoy tenemos argumentos, hoy tenemos material, porque nos hemos dedicado a estudiar más profundamente este tema. Así es que ningún argumento o artimaña sabeliana que milite en contra de la doctrina podrá contra nosotros. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Todas las contradicciones que se pretendan introducir adversando la verdad de las Escrituras tocará siempre fondo con cualquiera de los puntos básicos que han sido expuestos. Y de esta manera una aplicación dinámica y creativa de los principios que hemos presentado será suficiente para refutar cualquier ataque contra la verdad de Dios. A continuación, hermanos, nos dedicaremos a refutar algunos de los argumentos que más frecuentemente son usados por los sabelianos como objeciones a la verdad aquí presentada. Hoy vamos a ver las objeciones más principales que ellos utilizan a la verdad que nosotros hemos presentado de la doctrina de la Trinidad. La primera objeción es, mire lo que ellos dicen. La primera objeción: la doctrina de la Trinidad nació durante el concilio de Nicea en el año 325. Ese es un argumento, una objeción que ellos utilizan. Escúchelos en la radio, lea si usted puede un libro sabeliano y se dará cuenta que esa es una objeción de ellos hacia la doctrina de la Trinidad. Ellos dicen que la doctrina de la Trinidad nació durante el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y fue originada y enseñada por la Iglesia Católica, dicen ellos. De manera que los evangélicos que creen en la Trinidad son solamente católicos, un poco modernos y simpatizantes del verdadero evangelio. ¿Han oído eso ustedes, hermanos? ¿Han oído eso? Que dicen que la doctrina de la Trinidad nació en el concilio de Nicea, en el año que les dije, 325 después de Cristo. Y que nosotros somos católicos, nada más que un poco más modernos y simpatizantes del verdadero evangelio. Eso dicen ellos, ¿lo han escuchado? Esto es lo que dicen los jesusolos. Porque, hermanos, esto que estoy diciendo fue tomado de un folleto sabeliano. Lo que he leído, esta objeción que estoy enunciando o anunciando, hermanos, fue sacado de un folleto sabeliano. Y eso es lo que ellos dicen: que la iglesia cristiana que cree en la doctrina de la Trinidad nació en el año 325 después de Cristo, y que, hermanos, ahí fue enseñada y creada esta doctrina en ese concilio de Nicea. Pero vamos a refutar, dígalo, vamos a refutar, vamos a contrarrestar eso que ellos dicen, de que la doctrina de la Trinidad no nació en el año 325, no nació en el concilio de Nicea. No somos católicos, no somos simpatizantes, hermanos, del verdadero evangelio. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, somos la iglesia genuina de Dios, somos la iglesia que seguimos los principios de la palabra del Señor. Mire, aunque el credo que se desprendió del concilio de Nicea del año 325 lleva implícito un reconocimiento de la Trinidad como verdad bíblica. Es cierto, en ese concilio de Nicea del año 325 lleva implícito un reconocimiento de la Trinidad como verdad bíblica. Lo cierto es que el propósito del concilio no era tomar una resolución con respecto a la naturaleza de Dios, sino definir la doctrina referente a Cristo. El propósito de la reunión del concilio de Nicea en el año 325
no era, hermanos, reunirse para ver si la doctrina de la Trinidad era verdadera o falsa. El propósito de ese concilio fue, ¿para qué les dije, hermano? Para definir la doctrina referente a Cristo, porque se había levantado un falso hombre llamado Arrio, dígalo, llamado Arrio. Arrio había empezado a enseñar, mire lo que enseñaba, que el verbo encarnado no era eterno, ni consustancial, o sea, ni de la misma esencia al Padre, sino solamente una criatura. Esto decía Arrio respecto a Cristo, decía que Cristo no era de la misma esencia con el Padre, sino que Cristo era, ¿qué le dije, hermano? Una criatura. Él decía que Cristo era la primera criatura creada por Dios. Esta enseñanza perversa, conocida como arrianismo. ¿Cómo era conocida esa enseñanza? Como arrianismo. Amenazaba con provocar una gran división en la iglesia. Entonces había ese problema. Ese problema se había suscitado en el año, ¿qué, hermanos? En los años 300. De tal manera que por eso se desarrolló ese concilio, una reunión de la iglesia universal para, hermanos, tomar cartas en el asunto referente, hermanos, a definir si Cristo era eterno o no, porque Arrio, el arrianismo, estaba diciendo y enseñando que Cristo no era eterno, que Cristo era una criatura creada por Dios, la primera criatura creada por Dios. Mire qué tontera y qué locura, hermanos. Por eso se reunieron, para definir si Cristo era eterno o no. No se reunieron para ver si existía o no existía la doctrina de la Trinidad. Hay que entender la historia, y muchas veces, como no conocemos la historia, nos engañan. Pero hoy nos estamos dando cuenta de la verdad, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Dicen amén, hermanos. Entonces, para impedir que tal cosa sucediera, oiga, el emperador Constantino decidió someter el caso al juicio de la Iglesia Universal. Por eso es que ellos dicen que la doctrina de la Trinidad nació en el concilio de Nicea en el año 325 por Constantino. Y lo que la historia dice es que el emperador Constantino, al darse cuenta de la enseñanza de Arrio, que decía que Cristo no era eterno, entonces Constantino decidió someter el caso al juicio de la Iglesia Universal y convocó al concilio ya mencionado. ¿Cuál es el concilio, hermanos? De Nicea. El asunto a debatir no era con respecto a la falsedad o veracidad de la doctrina trinitaria, sino con respecto a que si Cristo era divino o tan solo una criatura. ¿Cuál era el punto de reunión en el concilio de Nicea? Si la doctrina de la Trinidad era verdadera o falsa. ¿Ese era el motivo? No. El motivo, hermanos, por el cual se hizo y se reunieron en el concilio de Nicea era para ver y discutir si Cristo era divino o solo una criatura. Ese era el verdadero propósito. El dictamen del concilio fue condenatorio para el arrianismo, el cual fue olvidado como secta 3 siglos después. ¿A qué conclusión llegó el concilio de Nicea? En el año 325 después de Cristo, llegaron a la conclusión que Arrio y el arrianismo era una falsedad. Llegaron a la conclusión que se debía de condenar esta herejía. ¿Y qué sucedió? Fue condenado Arrio y su herejía y fue olvidado como una secta 3 siglos después, porque la herejía tiene que ser refutada, la herejía tiene que ser contrarrestada, la herejía debe de ser olvidada, la herejía debe de ser señalada por la verdadera iglesia, hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de hacer y reunirse? De reunirse y hacer este concilio que llamamos el concilio de Nicea en el año 325. ¿Cuál era el propósito? Definir, dígalo, definir la divinidad de Cristo. Es decir, si era divino o era una criatura. Ese era el propósito del concilio.
Ese fue el verdadero propósito. No fue para definir si la doctrina de la Trinidad era verdadera o falsa. Si la doctrina de la Trinidad ya existía desde los inicios de la iglesia, desde que la iglesia comenzó, desde que los apóstoles predicaron, se hablaba de la doctrina de la Trinidad, hermanos. El problema que se había levantado era Arrio, otro cabezón como Sabelio. Arrio decía que Cristo era una criatura y no un Dios, hermano, que no era Dios, decía él. Sin embargo, la Biblia revela a Cristo como Dios, hermanos, amén, de la misma esencia con el Padre. Dicen amén. Es falso, pues, que la doctrina de la Trinidad se haya originado a partir de este concilio. Dígalo. Es falso, pues, que la doctrina de la Trinidad se haya originado a partir de este concilio. Es falso. Es falso, porque el concilio no fue con ese propósito que se reunió, sino para definir la divinidad de Jesús. Amén. Por otra parte, se ha demostrado ya que la doctrina trinitaria tiene sus fuentes en las mismas escrituras. ¿Dónde tiene sus fuentes la doctrina de la Trinidad? En las escrituras, incluidas las del Antiguo Testamento. La base de la doctrina quedó completada, no a partir de algún concilio o decreto eclesiástico, sino a partir de la complementación del canon bíblico. Asegurar que la doctrina fue una doctrina originada, que la Trinidad fue una doctrina originada por la Iglesia Católica, es un error histórico que no tiene perdón. Decir que la doctrina de la Trinidad fue originada por el catolicismo, esa, hermanos, es una enseñanza y un error que no tiene perdón. Tuvieron que transcurrir todavía varios siglos para que se completara la estructura que propiamente puede ser denominada Iglesia Católica Romana, cuando ya la doctrina de la Trinidad era una verdad aceptada universalmente y defendida contra el error. Cuando la Iglesia Católica inicia, cuando la Iglesia Católica comienza, esa Iglesia Católica que nosotros conocemos, cuando la Iglesia comienza, la Iglesia Católica, hace años, hace siglos, había ya sido establecida la doctrina de la Trinidad, hermanos. Entonces, invertir los hechos serían una manipulación arbitraria que no podría ser explicada sino solamente como una intención expresa de engañar. No tiene base esa objeción, no tiene argumento esa objeción. Claro, el que no conoce de historia, se lo bajan, se lo engañan. El que no conoce de historia puede llegar a dudar de que en el concilio de Nicea inició la doctrina de la Trinidad y que fue Constantino el que estableció la doctrina de la Trinidad. Eso es lo que ellos revelan en la radio y en sus folletos y en sus libros y en sus comentarios. ¿No es cierto, hermano? Pero no fue ese el propósito del concilio. El propósito del concilio de Nicea fue ¿cuál, hermano? El de establecer la divinidad del Hijo de Dios. Y la doctrina de la Trinidad hacía siglos atrás que se había establecido y había quedado complementada en el canon de las Sagradas Escrituras, aleluya. Desde que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo, desde ahí quedó revelada la doctrina de la Trinidad. Cuando nace la Iglesia Católica, ya la Iglesia creía en la doctrina de la Trinidad. Hace siglos la Iglesia comenzó practicando la doctrina de la Trinidad, hermanos. Por eso es que ellos dicen que nosotros nos parecemos a la Iglesia Católica. Claro, porque ellos son una división de la iglesia verdadera. Y hay muchas sectas que, hermanos, tienen principios bíblicos, principios de las Sagradas Escrituras. Pero eso no significa que nosotros tenemos, hermanos, la misma guía. No, hermanos, nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, amén.
Si la iglesia se parece a nosotros es porque salieron de nosotros, aleluya. Y tienen muchas prácticas que la iglesia primitiva practicaba, amén, hermano. Pero cuando nació la iglesia católica, ya hacía años que la iglesia practicaba la doctrina de la Trinidad, amén. Una segunda objeción, un segundo argumento de ellos. Ellos dicen, la manifestación de milagros, sanidades y dones del Espíritu en las congregaciones abelianas evidencian el respaldo de Dios a su doctrina. Ellos dicen, si nosotros hablamos en lengua, si en nuestros cultos se derrama el Espíritu Santo, si aquí danzamos, si aquí hacemos señales, entonces es una evidencia de que tienen una doctrina verdadera, porque hay milagros y sanidades, y porque en las congregaciones abelianas hay respaldo, hermanos, según ellos, del Espíritu Santo. Es una evidencia en los milagros. No, porque, hermanos, el diablo hace señales, el anticristo va a hacer señales, amén, el falso profeta va a hacer señales, y eso no significa que sea de Dios, al contrario, viene del infierno. Entonces, una secta no puede impresionarnos solo porque hace milagros y sanidades y que danzan en el Espíritu. Que no nos vengan a sorprender con esas bobadas a nosotros, hermanos. Que no nos traten de dar a tol con el dedo. Que dicen ellos, vengan, aquí van a hablar en lenguas. Ahí salió un viejito loco en la radio que lo tenían entrevistando. Dijo, yo anduve en todas las iglesias del área metropolitana. Claro, por eso se lo engañaron, porque andaba con el espíritu de sapo, saltando de iglesia en iglesia, y nunca me enseñaron la palabra. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dice él, nunca me enseñaron. Y aquí me han enseñado a hablar en lengua. Ah, le han enseñado. Aquí no se le enseña a hablar en lengua a nadie. Aquí recibimos del Espíritu Santo. Aquí recibimos del Espíritu. Amén. La manifestación de milagros, sanidades y dones del Espíritu en las congregaciones abelianas evidencian el respaldo de Dios a su doctrina. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Porque si usted va a sus iglesias, ellos hablan en lenguas. Dicen que reciben sanidades, hablan en lenguas, hay milagros. Y la gente dice, no, esta es iglesia verdadera. Aunque estén torcidos en la doctrina de la palabra, solo porque hay señales, la gente dice que es verdad y que es verdadera esa iglesia. Pero vamos a ver lo que dice la refutación a esa objeción. Es una lógica errónea, aquella que pretende establecer la veracidad de una doctrina sobre la base de las experiencias humanas. No se puede establecer una doctrina por experiencias. Una doctrina, para establecerla, tiene que tener bases en las Escrituras. ¿Me escuchan, hermano? Una doctrina no se puede establecer por experiencias. Una doctrina se establece con bases en las Sagradas Escrituras. Digan amén, hermano. Les leo de nuevo. Es una lógica errónea, aquella que pretende establecer la veracidad de una doctrina sobre la base de las experiencias humanas, por milagros, por milagrosas que éstas parezcan. La verdad de Dios es suficiente en sí misma para mostrar su autenticidad. La verdad de Dios es lo que necesitamos para verificar que una doctrina es verdadera. Aleluya. La autenticidad de la Sagrada Escritura. Aun cuando todas las experiencias fueran contrarias a la verdad bíblica, debemos continuar creyendo a las Escrituras antes que a las experiencias. ¿A qué vamos a creer nosotros? ¿A las señales o a las bases escriturales? ¿Nos vamos a dejar guiar por las señales o por lo que dice la palabra del Señor? A mí no me van a pantallar estos Jesús solos, hijos del demonio,
Que dejen de apantallarme. A mí me pueden sacar así un sombrero y sacar conejos del sombrero. Pueden aventar bolas de fuego. Pueden pasar el océano para el otro lado. Pueden descender fuego del cielo. Pero si no tienen base en las Sagradas Escrituras, no tienen valor. No son auténticos. Son falsos. Son demonios. Son nubes sin agua. Son árboles desarraigados. Árboles sin frutos. Son muertos 2 veces. Son irracionales. Digan amén, hombre. Digan amén, hombre. ¡Ah! Digan amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí no se trata de estar haciendo marújica. Aquí no se trata de hacer magia, hermano. Es que no es por las señales que se debe de dirigir una iglesia. Por eso usted no anden yendo a esos centros de convocación donde hay señales. ¡Que venga! Le vamos a dar un pedazo de la cruz de Cristo. Le vamos a dar un vaso con agua del Mar Rojo. Le vamos a dar agua del Jordán. Tierra bendita. Hermano, si a mí no me interesa que me den un pedazo del palo de la cruz de Cristo. No me interesa el agua del Jordán ni el agua del Mar Rojo. No me interesan los milagros. A mí, hermano, la palabra es lo que a mí me interesa, hermano. Todo lo que no tiene fundamento en la palabra, por muy grande que sea, no es verídico, no es auténtico. Amén, hermano. Dicen amén. La prueba de toda experiencia debe ser la verdad bíblica. Pero las experiencias no pueden ni establecer ni derribar una tan sola letra de las Escrituras. No pueden decir ellos, no importa que no entendamos lo que dice la Biblia, no importa que no tenga base lo que aquí creemos, pero aquí hay manifestación del Espíritu. No, eso no es base, porque las experiencias no pueden ir en contra ni de una letra de la Biblia. Primero es la letra, la coma, la palabra, la escritura, la enseñanza, la doctrina, la veracidad. Las experiencias son después y tienen que ir a la luz de la palabra. Amén. No importa que allí brinquen, dancen, salten y hagan lo que quieran, pero si no tienen base en la palabra están muertos. Están muertos, hermanos. En la Biblia, el que sucediera alguna experiencia sobrenatural no siempre se interpretó como una evidencia que tal fenómeno tuviera un origen divino. Nunca en la Biblia, solo porque sucediera un fenómeno, se interpretó como que era divino. No. Al contrario, recuérdese el caso de Janes y Jambres. ¿Se recuerdan? Que fueron reproduciendo cada uno los milagros que Moisés hacía en presencia de Faraón. James y Jambres, estos dos falsos, chuecos, sabelianos, que se levantaron en la historia de Moisés, aprendieron a hacer milagros que Moisés hacía en frente de Faraón. Amén, hermanos. Y ellos hacían milagros y señales. ¿Y eran de Dios solo porque hacían señales y milagros? ¿Eran de Dios? No, no, hermano. Juzgar a estos magos sobre la base de las experiencias hubiera conducido a cualquiera a un engaño seguro. Juzgar a esos que porque hacían milagros y señales eran de Dios hubiera conducido al pueblo a un engaño, porque no estaba la base en que hicieran señales y milagros. Estaban chuecos, estaban fuera, hermano. Amén, gloria a Dios, hermanos. No porque hacían milagros eran de Dios. ¿Se recuerdan que la palabra del Señor dice en 2 Tesalonicenses 2, 9, 10? Oiga lo que dice con respecto a la bestia. Con respecto a la bestia, las Escrituras establecen que su poder para seducir al error consistirá precisamente en su habilidad para hacer milagros. En la gran tribulación, la bestia, su poder para engañar consistirá en hacer milagros. Esa es una base que Satanás utiliza para engañar a las personas y al mundo, en hacer milagros. Entonces, así como la bestia en la gran tribulación va a usar señales y milagros para engañar, no dudo de que ya hayan anticristos, bestitas, chiquititas, haciendo señales y milagros para seducir y engañar a muchos. Amén.
Gloria a Dios. Eso dice 2 Tesalonicenses 2, 9 al 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a ser milagros, prodigios, maravillas. Va a ser descender fuego del cielo. ¿Y por eso es de Dios? No, dice que su advenimiento es por obra de Satanás. Y no dudo que hoy en este siglo, como en todos los siglos, han habido emisarios del diablo presentando herejías como verdad de Dios, haciendo descender fuego del cielo, señales y milagros para apantallar a los hombres. Pero ¿saben qué? Ese advenimiento y esa, hermano, motivación que los lleva a hacer señales es de obra del diablo. Y no podemos creer en la obra del diablo, sino en lo que está en las sagradas escrituras, lo que está en la palabra del Señor, hermano. Entonces no es base, dígalo, no son base las experiencias. Dígalo pues, hermano, no son base las experiencias. No, hermano, las señales no. No, los milagros no. El anticristo va a hacer señales. James y Jambres hicieron señales, y por eso no significa que eran de Dios. Por otro lado, las escrituras también nos hablan del más grande engañador de todos los tiempos, el falso profeta, de quienes se dice, ¿de quién se dice? En Apocalipsis 13, si quiere anótelo, 13 al 14, Apocalipsis 13, 13 al 14, oiga lo que dice: hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. No hay duda que los que creen en la experiencia es la prueba. No hay duda que los que creen que la experiencia es la prueba de la verdad no vacilarán en atribuirle al falso profeta el título de siervo de Dios. Sí, hermanos, los que creen en las experiencias, los que se queden a la gran tribulación y son de esos que anduvieron de iglesias, de una iglesia para otra buscando señales y milagros, y se queden a la gran tribulación, cuando aparezca el anticristo y el falso profeta, principalmente haciendo descender fuego del cielo y haciendo milagros, van a decir que es siervo de Dios el anticristo, porque son tarados, siguen señales. Amén, hermano. Van a decir que es siervo de Dios. En tanto que a Juan el Bautista le negarían toda relación con el Dios verdadero, pues Juan, dice Juan 10:41, a la verdad ninguna señal hizo. Juan no hizo ninguna señal, dígalo. Juan el Bautista no hizo ninguna señal. ¿Era de Dios Juan el Bautista? Amén. ¿Por qué era de Dios? Porque estaba pegado a las Sagradas Escrituras. Mire que cómo se contradice. El falso profeta y el anticristo van a hacer señales, pero no van a ser de Dios. Juan el Bautista no hizo señales, pero era siervo de Dios, hermanos. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces no es la base la señal, porque si la base fuera la señal, entonces Juan no era profeta de Dios, porque Juan no hizo ninguna señal. Juan no hizo ninguna señal. Entonces no es la base la señal. La base es que se esté apegado a lo que la palabra del Señor revela. Aunque los ministros abelianos poseían la virtud de trasladar los montes a la mar. Oiga esto. Aunque los ministros abelianos posean la virtud de trasladar los montes a la mar y de sanar a todos los enfermos, siempre seguiremos pensando sobre la base de las Escrituras, que los tales han pervertido la sana doctrina, han vituperado al Dios de la Biblia y lo han puesto a un lado para suplantarlo por el Dios de Sabelio, por el Dios que Sabelio se inventó. Aunque hagan señales, aunque se desaparezcan como el cipitío, y aunque hagan lo que quieran hacer, y aunque quieran hablar en lenguas y hagan lo que quieran, seguimos creyendo en lo que la palabra del Señor dice, en la base de las Escrituras. Amén, hermano. Porque los tales,
Dígalo, los tales han pervertido la sana doctrina. Dígalo, han pervertido la sana doctrina. Han vituperado al Dios de la Biblia y lo han puesto a un lado para suplantarlo por el Dios que Sabelio se inventó. Han quitado el Dios que la Biblia revela y han puesto el Dios que Sabelio se inventó. Ese Dios de las tinieblas que les da poder para hacer señal. Y la gente boba, como aquí en las iglesias verdaderas, no buscaron al Señor, no se sometieron, no fueron fieles, no recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo iban a recibir si no lo buscaban? No eran fieles. Entonces llegan a una iglesia de esas, engañosas, engañadas, y que viven engañando, y ahí supuestamente hay milagros, y les enseñan a hablar en lengua, y tienen experiencia. Entonces dicen en la radio: esta es la verdad. ¿La verdad por qué? Porque hay señales. Está equivocado, Señor. Entonces es verdad que de Dios viene el anticristo y el falso profeta porque va a hacer señales. No creemos en señales. Las señales tienen que venir a la luz de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esa tercera objeción está refutada. Era la segunda. Hoy vamos con la tercera. La expresión de Jesús. Hoy vamos a ir toda la noche, no se preocupe, tenemos vigilia. De todas maneras ya estamos terminando. La expresión de Jesús: yo y el Padre uno somos. ¿Recuerda usted que esa es una de las enseñanzas y de las objeciones que ellos utilizan? Yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. ¿Es una prueba que Jesús y el Padre son la misma persona, hermanos? Eso que dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, ¿es una prueba que Jesús y el Padre son la misma persona, como ellos dicen? La expresión yo y el Padre uno somos, lejos de demostrar que Jesús y el Padre son una sola persona, demuestra que se trata de dos personas diferentes. Pues Jesús no dijo: yo y el Padre uno soy. ¿Verdad que no dijo Jesús: yo y el Padre uno soy? ¿Cómo dijo? Yo y el Padre. Díganlo, yo y el Padre. Él no dijo: yo y el Padre uno soy. Que hubiera sido la expresión gramatical correcta a usar si él hubiera estado hablando en el sentido que los sabelianos sugieren. Pero al decir yo y el Padre uno somos, establece el principio de pluralidad de personas que es sostenido por la doctrina bíblica de la Trinidad. Amén. Si él hubiera dicho yo y el Padre uno soy, sería el sentido gramatical de la palabra como ellos lo dicen. Pero la palabra no dice así. Él dijo uno somos, y eso le da más prioridad y autenticidad a que Dios existe en una pluralidad de personas. Ese es el sentido, eso es lo que sostiene la doctrina bíblica de la Trinidad. Gloria sea el nombre del Señor. Por otra parte, cuando Jesús dijo uno somos, estaba enfatizando la comunión de propósitos que hay entre las dos personas divinas. Oiga esto, oiga esto. Por otra parte, cuando Jesús dijo, ¿cómo dijo Jesús? Dígalo, uno somos. Estaba enfatizando la comunión de propósitos que hay entre las personas divinas y no la manera en que está conformada su naturaleza. La misma expresión aparece también en Juan 17:32. Oiga lo que dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero aquí queda muy claro, como lo hemos dicho, que él se está refiriendo a la comunión de propósitos que había entre él y su Padre, pues él afirma que ellos son uno en la misma forma que los cristianos somos uno. Amén, hermano. ¿Somos uno nosotros? Díganlo, ¿somos uno nosotros? Pero porque somos uno, ¿somos la misma persona o somos varios? Díganlo. ¿Somos uno nosotros? Cuando la Biblia dice que sean uno como nosotros somos uno, ¿a qué se refiere? A la comunión. La Biblia nos manda que como cristianos seamos uno, ¿no es cierto? Al decir que seamos uno, está hablando de comunión.
Somos uno en propósito, uno en pensamiento, tenemos el mismo propósito, el mismo anhelo, tenemos el mismo llamado, queremos llegar al cielo, tenemos comunión. Amén. Está hablando de unidad en comunión, así como nosotros, aunque somos muchos, somos uno en comunión. De la misma manera el Padre con el Hijo, aunque son dos, son uno en comunión, en propósitos. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. No está diciendo que Jesús es el Padre, está hablando de unidad de comunión. Cuando nosotros decimos somos uno, no significa que somos una pelota y somos uno así literalmente, somos uno en comunión. Amén, hermanos. En el mismo sentido que los creyentes son uno sin ser la misma persona. Somos uno como creyentes sin ser la misma persona. El hermano Sánchez y yo somos uno, pero no somos la misma persona. Él es él y yo soy yo. Entonces Cristo, el Hijo de Dios con el Padre son uno. El Padre y yo somos uno en comunión, pero no son la misma persona. Aleluya. Sino en propósito, en mente, en corazón. Gloria el nombre del Señor, hermano. ¿Se gozan, hermanos? La expresión de Juan 10:30, pues no constituye ninguna prueba de la doctrina sabeliana, sino por el contrario, establece la relación de comunión que existe entre las dos personas divinas. ¿Lo creen, hermanos? ¿Es prueba eso o no? No, hermano, ese versículo que ellos dicen no es prueba de su doctrina. Al contrario, lo que Cristo está diciendo ahí es que hay comunión entre el Padre y el Hijo, así como nosotros tenemos comunión y no somos la misma persona. Denle un aplauso al Señor, hermano. Vamos a ver la cuarta objeción, el pasaje de Juan 8, 14, 8 al 9. Léanlo, hermano, para que no se vayan a dormir. Hoy vamos a estudiar bastante la palabra del Señor. Hoy es un día de estudio. La cuarta objeción, el pasaje de Juan 14, 8 al 9. Es la cuarta objeción. Oiga lo que dice este versículo. Es otro de los versículos o argumentos que ellos utilizan en contra de la doctrina de la Trinidad. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Oiga lo que ellos dicen. Oiga, ahí dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cabezones que no entienden. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿Demuestra este versículo que Jesús es el Padre, hermano? ¿Demuestra este versículo que Jesús es el Padre? ¿Por qué? Interprétenmelo. Interprétenmelo, hermano. ¿O lo interpretamos todos juntos? Lejos de confundir las dos personas del Padre y del Hijo, el pasaje citado establece una diferenciación de personalidad, a la vez que una unidad de esencia en la divinidad. Lejos de decir Jesús que Él es el Padre, establece claramente la diferenciación de personalidades que hay y la unidad en la esencia. Puesto que el Hijo es de una misma sustancia con el Padre. ¿Ustedes saben eso? Que Jesús es de la misma sustancia con el Padre. Eso ya lo vimos, no se les vaya a olvidar que Jesús es Dios. Como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Como el Padre es eterno, el Hijo es. Como el Padre es el que más santo, el Hijo es. Como el Padre es verdadero, el Hijo es. Como el Padre es omnipotente, el Hijo es. Como el Padre es omnisciente, el Hijo es. Como el Padre es omnipresente, el Hijo es. Entonces, el Hijo es de una misma sustancia con el Padre. O sea, el Padre no es más y el Hijo es menos. El Hijo no es menos ni el Padre es más. Son de la misma sustancia con el Padre. Aunque permaneciendo hijo, Él es igual al Padre. El Hijo es Dios, el Padre es Dios. Es lógico que manifieste en sí al Padre. Jesús no dijo que Él era el Padre, sino que aseguró que de tal manera es
Él un reflejo de la gloria del Padre, que verle a Él es como ver al Padre mismo. O sea, tan parecidos son que ver al Hijo es como ver al Padre. Es como cuando el Hijo se parece al Padre y son idénticos. La nariz aplastada, la boca grande, el pelo parado, el bigote parado. Y la gente dice: vos sos igualito a tu papá. Sos igual. Amén, hermano. No es el mismo, es igual. Porque se parece. Tiene el gen del Padre. Tiene todas las señas, cualidades, defectos, imperfecciones del Padre. Entonces, en este caso, Jesús dice: el Padre es como yo. Él es eterno, yo soy eterno. Él es luz, yo soy luz. Él es omnisciente, yo soy omnisciente. Él es omnipresente, yo soy omnipresente. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy igual al Padre. Yo soy un reflejo del Padre. No es fácil entender la palabra, hombre. Diga gloria a Dios. Yo estoy feliz por entender la palabra. Levante la mano. Diga gloria a Dios. Las hermanas que se están durmiendo y las que se están muriendo también. Amén, hermanos. ¿Entendemos? ¿O quieren que les vuelva a repetir, hermano? Amén. Él aseguró que de tal manera es Él un reflejo de la gloria del Padre, que verle a Él es como ver al Padre mismo. Amén. Ver al Hijo es como ver al Padre. No está diciendo Él: yo soy el Padre. Él dice: mirarme a mí, Felipe, es como que estés viendo al Padre. Amén. Porque son iguales en esencia y diferentes en personalidades. Amén, hermano. Dicen gloria al Señor. Entonces no se deje engañar por estos cabezones que dicen: no, Jesús dice que Él es el Padre. No, Él no ha dicho que Él es el Padre, señor Sabeliano. Él dice que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre, porque Él es un reflejo del Padre. Gloria al Señor, hermano. Pero enseguida establece la diferenciación de personas cuando dice: oiga, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Para que nadie diga que Él es el Padre. Para que nadie diga que el Padre y el Hijo son una misma persona. Esta diferenciación se aclara todavía más en el siguiente versículo. Lea el 10 del capítulo 14 de Juan. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre. Ahí hay un pronombre. ¿Cómo dice? El Padre. Y cuando hay un pronombre está hablando de otra, dígalo, otra persona. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El hecho de que Jesús use Él para referirse al Padre demuestra que entre ellos existe una diferenciación de personalidades tan evidente que solo un necio podría negar. Solo un necio puede negar eso, hermanos. Si ya con este paquete de mensajes no entienden, hay que enterrarlos vivos. Hagamos el hoyo y los enterramos vivos. Como dice un dicho: el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Amén, hermano. Ya no quieren entender con la palabra del Señor. No quieren entender. Hay que enterrarlos vivos, hermano. Porque la luz de la palabra nos arroja la revelación del Espíritu Santo. Solo un necio podría negar eso. Uno de los que mienta, Judas. De esto ya había, hermano. Por eso Judas enojado le dice: animales irracionales. Y a mí me llaman a la radio a decirme: ¿por qué los trata así, pastor? ¿Para qué está peleando en la radio? No estoy peleando, estoy defendiendo la fe. Y el apóstol Judas más bien dice: animales irracionales, nubes sin agua, árboles otoñales. Usted sabe que los árboles en el otoño no echan ningún fruto. Amén. ¿Qué más le dice el versículo que leímos, hermanos? Ayúdenme. Manchas. ¿Qué más, hermanos? 2 veces muertos, desarraigados, fieras, ondas del mar,
que espuman su propia vergüenza. Eso es lo que son. Por eso es que no quieren entender. Quinta objeción, 2 más y nos vamos. En la Biblia no existe ningún pasaje en donde aparezca alguna persona siendo bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen eso. No hay ninguna persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Biblia no hay nadie, ninguna evidencia de que se haya bautizado una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la doctrina de la Trinidad es falsa. Dicen ellos, ¿verdad, hermano? Pues mire que esto les va a caer gordo, porque también ninguna persona se encuentra en la Biblia bautizada en el nombre de Jesús. Yo no encuentro ninguna palabra, ningún versículo que diga que una persona fue zambullida. No dice la palabra: y Pedro, estando en el río, estando en el mar, agarró al fulano mengano y lo zambulló y lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay. Pero sí hay evidencia de que la palabra del Señor revela que la fórmula que se utilizaba era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Vamos a ver la refutación. Este es un argumento de doble filo, señor Sabeliano. Pues si bien es cierto que la Biblia no presenta ningún pasaje donde se escriba o se describa algún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también es cierto que tampoco se presenta ninguna persona siendo bautizada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Tal argumento es entonces completamente inútil. Porque así como no hay ninguna persona que haya sido bautizada, según ellos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos no tienen argumento, porque ninguna persona se encuentra en la Biblia que haya sido bautizada en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Señor, de nuestro Señor. Amén. Por el tiempo no les traje unos pasajes donde implícitamente, cuando yo digo implícitamente, es que una verdad no se revela explícitamente. Implícito es algo que lo dice, pero como que no lo dice. ¿Sí me entiende? Algo explícito es algo que usted lo lee y lo entiende, al nomás lo lee. Algo implícito es que está ahí, pero hay que discernirlo en la luz del Espíritu Santo. Hay unos versículos en la Biblia que implícitamente revelan que la fórmula que utilizaban en el periodo de la iglesia era la fórmula de Mateo 28:19. Se la voy a deber para la otra enseñanza. Así que no se deje tomar por el cuello, no se deje tomar el pelo, no se deje echar zancadilla cuando le digan que no hay ninguna persona bautizada en la Trinidad. Dígale también: no hay ninguna persona bautizada en el nombre de Jesús. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está Pedro bautizando y zambullendo y diciendo: te bautizo en el nombre de Jesús? No hay. Lo que Pedro dijo es: vayan y bautícense en el bautismo de Jesús. Lo que los discípulos les decían a las personas era: bautícense en el bautismo de Jesús. ¿Y cuál es el bautismo de Jesús, mis queridos hermanos? ¿Cuál es el bautismo de Jesús, mis queridos hermanos? ¿Cuál es el bautismo de Jesús, mis queridas hermanas? El bautismo de Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen amén. Hoy sí terminamos. Sexta objeción. La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, lo que demuestra que tal doctrina es una invención humana. ¿Dónde está la palabra Trinidad? Dicen ellos. No está en la Biblia. Pues fíjense también que la palabra Biblia no está en la Biblia y creemos en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia y creemos en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia y creemos lo que dice la Biblia. Dicen amén. Ellos dicen: ¿dónde está el nombre de la Trinidad en la Biblia? Juzgar la veracidad o falsedad de una doctrina a partir que si el nombre que recibe para su estudio aparece o no en las Escrituras, sin tener en cuenta sus bases bíblicas y argumentaciones, es una actitud verdaderamente vergonzosa para cualquiera que se estime un estudiante serio de la Biblia. Es verdad que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero la doctrina que se enseña bajo ese nombre es tan escritural que no puede negarse su veracidad. Amén. Es verdad que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. ¿Es verdad, hermanos? ¿Es verdad, hermanas?
Pero la doctrina que se enseña bajo ese nombre de la Trinidad, es tan escritural que no puede negarse su veracidad. Es decir, que aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, lo que enseñamos tiene base bíblica. Tiene base bíblica. Bueno, ¿qué más todo el estudio que hemos tenido? Todo lo que hemos hablado en estas 18 enseñanzas atrás, ¿ha sido bíblico o no? ¿Ha tenido base bíblica o no? Y aunque no encontramos la palabra explícita Trinidad, esa enseñanza que lleva su nombre está en las Escrituras. Amén, hermanos. Y esta sí es la séptima objeción. Dios no es una Trinidad, dicen ellos. Como me llaman a la radio, con voz de ultratumba: yo soy el diablo, soy el Dios de tres cabezas. A mí me quieren asustar, porque ellos dicen que nosotros creemos en un Dios de tres cabezas. Dicen ellos, hermano, la Biblia dice que Dios es uno, dicen ellos, y que la Trinidad enseña que hay tres dioses. Por supuesto que la Biblia dice que Dios es uno. Amén, hermano. La doctrina de la Trinidad también tiene como su principal fundamento la verdad que Dios es uno. El fundamento de la doctrina de la Trinidad es que Dios es uno. Nunca hemos dicho que son tres dioses, hemos dicho un Dios en tres personas. El fundamento de la doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es uno. Creemos en la unidad, creemos en la unicidad de Dios. Amén, hermanos. Nunca hemos dicho que son tres dioses, un Dios en tres personas. Ese es el fundamento de la doctrina de la Trinidad. La verdad es que Dios es uno. No existe ninguna contradicción entre la verdad de que Dios es uno y la doctrina de la Trinidad. No hay ninguna contradicción. No nos contradecimos al decir que Dios es uno y a la misma vez es tres en uno. No hay contradicción porque la Biblia lo revela. Amén. Para la mente irracional es que no tiene sentido eso. Si los abelianos insisten mucho en este punto, mire esto, hermano, cómaselo, respire profundo, hágale pues. Esto les va a agradar. Le hicieron, hermano. Si los abelianos insisten mucho en este punto, es solamente porque la mayoría de ellos nunca han recibido una enseñanza sistemática de la Biblia. La mayoría de ellos, de los abelianos, nunca han recibido un estudio, una enseñanza sistemática, una enseñanza ordenada de la Biblia sobre el tema de la Trinidad. Y todo lo que saben al respecto son las calumnias difundidas por sus líderes. Todo lo que saben de la Trinidad son las calumnias difundidas por sus líderes, pero no saben nada de la enseñanza de la Trinidad. Sin embargo, nosotros no hablamos calumnias, hablamos la verdad de la palabra del Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, hermano. Todo lo que conocen ellos son las calumnias. Eso les enseñan a calumniarnos. Eso es lo que enseñan en la radio en contra de la iglesia, en contra de la Trinidad, en contra de la iglesia primitiva, en contra de la Trinidad. En sus enseñanzas lo que hablan es calumnias. Lo que hablan son las calumnias de sus líderes hacia la doctrina de la Trinidad. No aprenden otra cosa sino calumnias, hermano, herejía. Por eso lo único que hacen es atacar, ¿no es cierto? Pero nosotros que estudiamos la Biblia entendemos lo que la palabra del Señor revela. Pero ellos solo eso es lo que enseñan, calumnia. Las calumnias de sus líderes contra la doctrina de la Trinidad. Con razón habló el apóstol Judas, hermanos, con respecto a los apóstatas, diciendo: pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. ¿De qué blasfeman? De cosas que no conocen. ¿Qué es lo que conocen? Las blasfemias y las calumnias de sus líderes contra la doctrina. No conocen la doctrina de la Trinidad, por eso es que blasfeman contra ella. Judas dijo: pero estos blasfeman de cuántas cosas que no conocen. No conocen, hermano, ¿no es cierto? El propósito que perseguimos con esta enseñanza es el de demostrar que en base a la comprensión de la doctrina que ha sido expuesta a lo largo de los capítulos anteriores,
es posible resolver cualquier objeción que se presente. Cualquier objeción, argumento, calumnia que se presente en contra de la doctrina de la Trinidad tiene resolución. Es fácil resolver, hermano, ¿no es cierto? Hemos resuelto 7 objeciones que ellos tienen contra la doctrina de la Trinidad. Las hemos resuelto. ¿Nació la iglesia cristiana trinitaria en el concilio de Nicea? ¿Nació ahí? ¿Cuál fue el propósito de ese concilio? El de decidir la divinidad de Cristo, no la autenticidad de la doctrina de la Trinidad. Amén, hermanos. ¿Qué más? Otra objeción, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan de otra objeción, hermanos? ¿Se recuerdan de otra objeción? ¿Los milagros son base de la doctrina de ellos? No. Entonces, hermanos, es decir, cualquier duda que quieran provocar con respecto a la doctrina de la Trinidad no tiene base y es posible resolver. Cualquier duda que quieran poner en nuestro corazón contra la doctrina de la Trinidad se puede resolver, porque la doctrina de la Trinidad tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. La doctrina de la Trinidad no nació en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, ni fue establecida por ningún concilio eclesiástico. La doctrina de la Trinidad está fundamentada en las Sagradas Escrituras y en el canon bíblico. He dicho, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único, al poderoso, invencible, al majestuoso, al Dios de la creación, al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Démosle gracias, dele gracias, dele gracias. Estamos en la penúltima enseñanza, estamos concluyendo la penúltima enseñanza. Dele gracias al Señor, dele gracias, gracias Cristo, por la enseñanza, gracias por tu palabra, gracias Señor, gracias Señor, gracias. Te adoramos Padre, te adoramos Hijo, te adoramos Espíritu Santo. A Dios el Padre, alabar, al Hijo adorar, al Espíritu Santo magnificar. Bendita Trinidad. Aleluya. Gracias Señor. Dele gracias a Él por esa revelación de su palabra. Gracias por haberte encarnado en la Virgen María, Jesús de Nazaret. Padre, gracias por haber mandado a tu Hijo. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Padre, Padre de toda consolación, Jesucristo, nuestro mediador, nuestro intercedor. Santo, Santo, Señor omnipotente. Adórelo. Quiero terminar esta enseñanza adorando a la Trinidad. Urramaya quita soja. Urramaya. Adore a la Trinidad. Santo, santo. Santo, 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 te adoro. Adore al Padre. Adore al Hijo Redentor. Al Espíritu Consolador.